Estamos días muy cercanas al gran día de Hag HaGeule, Yud Beis, Yud Gimel Tammuz. 12, 13 de Tammuz son los días de la liberación del Rebbe Rayatz, del Rebbe anterior, de la cárcel y del Galut, del exilio que él estaba ahí por difundir Torah y Hasidut en Rusia comunista, que este año estamos 94 años de ese gran día de Hag HaGeule, y vamos a hablar un poquito sobre cuál es el contenido del día Yud Beis Yud Gimel Tammuz, algunas historias, especialmente enseñanzas que ese día, cuál es el punto que podemos aprender nosotros para nuestro Avodat Hashem hoy del Hag HaGeule del Yud Beis Yud Gimel Tammuz. Lo que vamos a hablar ahora está basado a un Farbrengen del Rebbe que fue en el año 5711, 1951, como decir, el primer Farbrengen Yud Beis Tammuz del Rebbe, después que el Rebbe asumió liderazgo, el primer Farbrengen que justo ahora que estamos, este año, son 70 años. Entonces ese Farbrengen, un Farbrengen maravilloso, extraordinario, interesante, donde el Rebbe habló de algunos puntos que para nosotros pueden ser puntos muy importantes para la vida nuestra hoy. Una de las cosas que el Rebbe habló en ese Farbrengen, como de costumbre, el Rebbe empezó con el Ma'amar. En el Ma'amar que el Rebbe dijo en el discurso hasídico, como el Rebbe siempre empezaba el Farbrengen, o a veces en la mitad del Farbrengen, pero eso fue siempre el centro del Farbrengen, era un Ma'amar Hasidut, que está basado sobre el pasuk Natata lireeja nesleit noses. El Ma'amar, el Rebbe habló sobre el tema de Nisionot, todo el tema de Nisionot, que a Kadosh Baruj Hu en la vida le da a la persona pruebas, Nisionot. ¿Cuál es el tema de las pruebas? Nisionot, que la palabra Nisayon, prueba, también viene de la palabra elevación. Nes es un milagro. Nes es también lo que hay en el barco, se llama Nes, algo como un torre, algo alto, altura. La idea de Nisayon es que el Nisayon te eleva, porque el Nisayon no es un obstáculo, como el mundo piensa. Cuando tengo Nisionot, hay pruebas, dificultades, son obstáculos que hay en la vida. Como Rebbe explica justamente la idea de Nisayon que Hashem nos pone a veces en Avodat Hashem, en la vida, es para revelar en la persona su verdadera esencia, la verdadera esencia de uno. A través del Nisayon, que hay un obstáculo, una dificultad que parece ser que es imposible, la persona despierta dentro de él una fuerza impresionante de la Yehidá, de la esencia de la Neshome. Y el Rebbe en el Ma'amar hablaba mucho, y las expresiones que el Rebbe usó era Bitul Atzmi y Tokef Atzmi. Esas fueron palabras que el Rebbe volvió a repetir en ese Farbrengen un par de veces, diciendo que cada Yehudí tiene una fortaleza, Tokef, una fortaleza de esencia, no es una fortaleza superficial, es una fortaleza de esencia, Tokef Atzmi, y ese Tokef Atzmi surge ¿de dónde? Del Bitul Atzmi, por cuanto que cada Yehudí tiene un Bitul, una anulación de esencia, es esa anulación que tenemos el Yehudí por ser Yehudí, esa anulación de la Neshome frente a Hashem, y de ese Bitul Atzmi también viene el Tokef Atzmi, esa firmeza, fortaleza de sobreponer y ganar todos los obstáculos. Y trajo el ejemplo, la historia de Abraham Avinu, el primer Yehudí, que Abraham Avinu, cuando estaba yendo a la Keidah, dice el Medrash, que se armó un río de repente, mitad del camino, y Abraham no pudo seguir el camino. Hashem le dijo, anda, lleva a tu hijo. La Keidah lo llevó ahí a Ara Moriah, y en el camino hubo todo un río, y él siguió caminando, y cuando estaba caminando, de repente dijo, yo sigo, no me importa.
¿yeah? Y entró el agua hasta la boca, y ahí es donde desapareció el río. Se vio que era todo algo, ¿yeah? que superficial, que el Satán lo hizo para no dejarlo seguir su camino. Entonces esto el Rebbe habló en el Maimer, entender cómo funcionan los nisiones, que toda la idea del nisayon es algo superficial, que está puesto a la persona, que no es real, parece ser real, y en el momento cuando surge el nisayon parece una dificultad enorme, pero cuando el Yehudí se pone con una firmeza de la neshome, con una fortaleza de la esencia, el tokef atzmi, que viene del bitul atzmi, eso te da una fuerza impresionante a poder conquistar, a poder seguir adelante, triunfar, y ahí se anula todo el nisayon y la persona llega a revelar su verdadero fortaleza y firmeza interno, revela cojot impresionantes que tenemos dentro de nosotros. El Rebbe Nesef Fabrengen, el Rebbe contó una de las historias del Rebbe Rayatz estando en la cárcel para explicar esa idea. Que cada uno de nosotros, el Rebbe habló que el Chag HaGeule, toda la fiesta de Yud Beis Tammuz, es la fiesta de Mesirut Nefesh. El Rebbe Rayatz, como todos sabemos, el Frierdiker Rebbe, fue su lema, su vida era Mesirut Nefesh, autosacrificio del primer día hasta el último día. Toda la vida del Frierdiker Rebbe estaba totalmente empapado, penetrado, Mesirut Nefesh completo. En su vida no existía otra cosa. Empezando con el Rusia comunista, donde ahí fue Mesirut Nefesh mamash en cuerpo. Cuando el Rebbe anterior estaba en la cárcel, estaba el momento de sakonas nefoshes, peligro de vida mamash. En cada momento dado, los rusos que lo tenían controlado en la cárcel, lo pedían, Haz v'sholem, quitar la vida, no había nada que lo limitaba. A pesar de eso, el Rebbe anterior tomó la decisión, y así escribe en sus manuscritos, que cuenta la historia de su cárcel, que él tomó la decisión desde el primer momento que entró en la cárcel, que yo no voy a en ningún momento asustarme. Yo estoy conectado con Akadosh Baruch Hu, Ein od milvado, no hay nada fuera de Hashem, acá también en este lugar tan terrible, el lugar de tanto maldad. El Akadosh Baruch Hu se encuentra acá también, y yo estoy con Hashem y no me importa nada. Y ese Frierdiker Rebbe fue la firmeza, ese Toikef Atzmi, esa firmeza de esencia que viene de la Yehidá, que Frierdiker Rebbe lo reveló en ese momento, y como ser el líder, el naciador, él a través de eso también compartió, Dios reveló esa fuerza en cada Yehudí en esta generación. Contó el Rebbe una historia así. La historia fue uno de los maises, que el Frierdiker Rebbe estaba sentado en esa habitación, este lugar terrible que estaba ahí, como cuenta que estaba lleno de ratas, estaba lleno de todo tipo de suciedad. Le hicieron mucho sufrimiento para debilitarlo, para aflojar, para que cuenta todos los secretos que querían sacar de él. Y el Frierdiker Rebbe estaba ahí, y ¿cómo fue la historia? Que era un día de Shabbos, creo que era Shabbat, y entraron ahí para sacarle una foto. Y el Rebbe estaba haciendo tefilá, estaba haciendo davinen. Frierdiker Rebbe cuenta que cuando estaba en la cárcel hacía tefilá muchas horas, estaba conectado con Hashem. La tefilá le duraba muchas horas de meditación, de reflexión, de avoide. Estaba muy metido en su avoida satfile horas. Entraron a la mitad y él estaba todavía a mitad de la tefilá. Cuando vieron al Rebbe con el talit que estaba todavía arriba de la cabeza, era ya a la 1, 2 de la tarde. Cuando vieron al Rebbe con el talit puesto sobre la cabeza, salieron. Volvieron 1 hora más tarde. Y él todavía estaba con el talit, pero todavía ya estaba terminando la tefilá, y él les hizo un señal, ellos de vuelta salieron. La tercera vez, cuando volvieron, él ya terminó la tefilá, ya era como 4 de la tarde. Frierdiker Rebbe hizo una tefilá muy extenso, muy largo, muy profundo, y cuando terminó la tefilá, ellos entraron de vuelta. Ahí el Frierdiker Rebbe le dijo, hoy es Shabbos.
En Shabbat no se puede hacer fotografía, no se puede sacar fotos, y entonces que vuelvan otro día. Y ellos se levantaron y se fueron sin decir nada. El Rebbe, después la historia sigue, el Rebbe no contó ese detalle, pero el Rebbe anterior lo contó en otro lugar, que después cuando volvieron el otro día, me imagino que fue domingo, el Frierdiker Rebbe se sentó y para sacar la foto, el Frierdiker Rebbe agarró su talit katán, su tzitzit, y lo puso así para adelante, bien extendido, para que salga la foto, que se vea el talit katán y el tzitzit. Eso es un detalle que el Rebbe anterior lo contó en otro momento. Entonces el Rebbe, cuando contó esa historia, el Rebbe dijo, miren lo que pasó acá, vamos a pensar un poquito. El que sabe un poco la historia de esta época y conoce cómo funcionaban los comunistas en esa época, era algo que era imposible. Una historia así era imposible que ocurra. Los rusos estaban en contra del judaísmo, estaban haciendo una guerra literal contra el judaísmo. El Rebbe anterior está en la cárcel porque justamente lo llevaron para romper, para quebrar, para aplastar, para mostrar que ellos son los que tienen fuerza. Está abajo de ellos, ellos lo pueden hacer todo lo que quieren. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El Rebbe está sentado con el talit haciendo tefilá. Ellos lo pueden decir, mira, sacar el talit, tenemos que sacar la foto. Lo ven el Rebbe haciendo tefilá con el talit, se levantan y se van, y vuelven una vez, vuelven otra vez, y vuelven tercera vez. Y no solamente eso, porque el Rebbe le dice, hoy es Shabbat, se van. Entonces, esto es una historia que muestra el nitzajón, la fortaleza, la victoria del Yahadut, en el momento más oscuro de la historia. ¿Cuál fue la nikude? ¿Cuál es la explicación? Dijo el Rebbe, justamente esto es la idea del toikef, de la fortaleza, de la esencia que estamos hablando. Eso justamente surge de esa firmeza, el toikef atzmi, esa firmeza de esencia que viene del bitul atzmi, de esa anulación de esencia de la yejidá que el Rebbe tiene. Cuando eso está revelado, cuando eso está despierto, todo la clipe, todo lo opuesto desaparece, se derrite, no existe, no tiene fuerza. Y eso es una enseñanza muy fundamental para nosotros en la vida, entender cómo uno tiene que enfrentar todo el tema de nisionot. Obvio que nosotros no tenemos esa clase de nisionot que el Rebbe tenía. Baruch Hashem, hoy estamos en una vida donde podemos tranquilamente cumplir Torah y mitzvot. Pero los obstáculos vienen. Hay diferentes clases de obstáculos, dificultades, sufrimientos, ocultamientos, cuestionamientos, cosas que nos hacen difícil. Entonces acá viene la enseñanza clara para nosotros que cuando un Yehudí se para con firmeza, revela el tokef atzmi, que todos tenemos esa fortaleza dentro de nosotros, y dice, es imposible que haya algo que contradice lo que Hashem quiere. Cuando me pongo con esa onda, con esa manera, de repente desaparece toda la oposición, todas las dificultades, y eso es la idea. El nisayón, elevación. El obstáculo no es un obstáculo, es una elevación. Eleva a la persona, revela dentro de nosotros esos kohot impresionantes de poder salir para adelante y fortalecernos y mostrar que no hay nada fuera de HaKadosh Baruj Hu. Esa es una nekude que el Rebbe habló en ese Fabrengen. Después el Rebbe contó otra historia más. El Rebbe contó una historia siguiente, muy interesante, que el Rebbe Rayatz, en un Fabrengen de Yud Beis Tammuz, ya años después, cuando salió de la cárcel, creo que ya fue cuando estaba en Estados Unidos, años más tarde, en un Fabrengen de Haga Geule, el Rebbe Rayatz estaba contando anécdotas. Y ahí, entre las cosas, el Rebbe Rayatz contó algo muy interesante. Él contó que en el Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah del año de la cárcel, Rosh Hashanah del año 5600
1987, en castellano es 1926, ese fue el año de Rosh Hashanah, después de la cárcel fue en el 27, como 10 meses después. Pero en Rosh Hashanah del año Tov Reish Pei Zayin, 5687, contó que en el Maimer, cuando estaba diciendo el Mahamar de Rosh Hashanah, el Rebbe anterior, en mitad del Maimer, sintió una necesidad de hablar sobre el tema de Ashgaha Pratit, la providencia divina, y empezó a hablar de la Shitá del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov enseñó todo el tema de Ashgaha Pratit. Y el Rebbe Rayatz empezó a explicar eso en el Mahamar, lo que el Baal Shem Tov dijo, que la Ashgaha Pratit, que hay providencia divina personal, no solamente sobre el ser humano, no solamente Yehudim, no solamente pueblos del mundo, sino también animales y vegetales y minerales, y no hay ningún detalle, famoso dicho Baal Shem Tov, que una hoja que cae del árbol y el viento que lo lleva también tiene que ver con todo el objetivo de la creación. Y el Baal Shem Tov, el Rebbe Rayatz habló sobre eso en el Mahamar. Y el Friedrich Rebbe dijo que después, cuando estaba en la cárcel, se acordó de eso, y eso le dio la fuerza de sobrepasar todas las dificultades. Así dijo el Rebbe, que si yo no hubiese dicho en el Mahamar sobre este tema, no sé si hubiese tenido kohot, fuerzas de poder sobrevivir los sufrimientos que me hicieron en la cárcel. Es interesante, eso le digo dentro de paréntesis, es interesante que el Rebbe Rayatz también en sus manuscritos que salieron más tarde, que se encontró lo que el Friedrich Rebbe escribió, Reshimat HaMaasar, donde cuenta toda la historia de su preso, de su cárcel y todos los episodios, cómo lo vivió. Es muy interesante ver ahí que el Friedrich Rebbe habla de lo mismo. El Rebbe anterior, muy interesante. Me imagino, es algo que había que leerlo, es fuertísimo. Como el Rebbe Rayatz cuenta su propia historia. Y ahí cuenta, fue el primer día, cuando recién entró a la cárcel, y le mandaron a ir a una oficina, y el Rebbe no hizo caso, le dijeron que tiene que ir a tal oficina, y en vez de eso, él se fue entró por otro pasillo, se sentó en un banco, y se quedó pensando. Y justo estaba tranquilo, ningún policía pasó ahí unos minutos, se quedó sentado pensando. Y el Rebbe Rayatz cuenta cuáles fueron los pensamientos que tuvo en ese momento. Dice que de repente empezó a pensar cómo dejó a su esposa y su mamá, que todavía vivía en esa época, y a sus hijas que estaban en casa, y se acordaba del momento de los gritos y de los llantos. Y después empezó a pensar de los Hasidim, que cuando se van a enterar que el Rebbe está en la cárcel, cómo los Hasidim lo van a vivir. Y empezó a pensar pensamientos que le empezaron a quebrar mucho. Y de repente en el manuscrito eso, en el Yomán, el Rebbe Rayatz dice que de repente me vino a la cabeza y dijo, y a Kadosh Baruj Hu que... Y ahí empezó a pensar del tema de Ashgaha Pratit. ¿Te olvidaste lo que dijo el Baal Shem Tov? Que cada detalle en el mundo se maneja con providencia divina de Ashgaha Pratit Mamash. Entonces, ¿cómo estás asustado? Hashem está acá y cada paso es Ashgaha Pratit. No te asustes, seguí adelante. Y en ese momento tomé la decisión que no me voy a asustar, yo voy a seguir adelante. Ellos dependen de mí, yo dependo en Hashem. Y con esa firmeza, el Rebbe siguió hasta el último día con triunfo, con victoria. Entonces el Rebbe contó en el Fabrengen, volviendo al Fabrengen que estamos hablando acá de 70 años, y él dijo al Rebbe cuál fue el punto, cuál es la explicación de esa historia, qué quiere decir, por qué era tan importante que el Rebbe piense sobre Ashgaha Pratit, cuál es el Hidush, cuál es la novedad que el Rebbe no sabía, tenía que decirlo en el Mahamar, y si no lo hubiese, ¿cuál es la explicación? Cualquier Yehudí sabe que todo viene de Hashem y eso le da fuerza. ¿Cuál fue acá el punto que el Rebbe dijo que si no hubiese dicho y no hubiese pensado en eso, no hubiese podido sobrevivir? ¿Cuál fue el punto acá? Y el Rebbe dio una explicación maravillosa.
y acá creo es un punto muy importante también para nosotros, porque creo que esa explicación del Rebbe es la manera como Rebbe quiere que Hasidim también vivan de esa forma. Y el Rebbe dice así: si nosotros nos ponemos a pensar, obvio que el Rebbe anterior no hablaba de los sufrimientos físicos. Era un tzadik, un Rebbe. Al Rebbe, más que todo, lo que a él le molestaba, le dolía, era el tema que va a pasar con los Hasidim, qué va a pasar con Hasidut, qué va a pasar con la difusión de Torah y Hasidut en el mundo. El Rebbe está en la cárcel, significa que acá va a haber un problema. Si Haz Shalom, los rusos van a lograr lo que ellos querían lograr, eso va a debilitar toda la continuación de difundir Torah y Hasidut en el mundo. Y eso fue más que todo que le preocupaba al Rebbe en ese momento. ¿Cómo va a seguir el trabajo de difundir Torah y Hasidut en el mundo? Esa lucha contra el comunismo. Entonces, acá dice así: si una persona piensa nada más en sí mismo, piensa nada más en su mitzvot, en su avodat Hashem, entonces, bueno, yo hice todo lo que pude. Llegué a ese momento y hasta Mesirut Nefesh, me llevaron a la cárcel. Entonces yo ya hice lo mío, ya lo mío está hecho lo máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que Dios se preocupa, que él ya es el tema de Kadosh Baruj Hu, no es el tema mío. El Rebbe anterior no era de esa forma. Al Rebbe anterior no era eso, yo ya hice lo mío y Hashem se arregle. Para él era importante que el objetivo se logre y que haya realmente el triunfo del Yiddishkeit en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y acá viene una explicación maravillosa que es fundamental para nosotros como Hasidim. En Hasidut está explicado que hay dos clases de Mesirut Nefesh. Los ejemplos son Rabbi Akiva y Abraham Avinu. Son dos clases de Mesirut Nefesh. Ambos eran tzadikim enormes. Obvio, Rabbi Akiva, gran Rabbi Akiva. Abraham Avinu, el primer padre nuestro. Pero en Mesirut Nefesh, ambas entregaron la vida. Rabbi Akiva, todos sabemos, dedicó la vida para difundir Torah, mitzvot, hasta que los romanos lo mataron de una manera cruel. Pero ¿cuál fue la historia de Rabbi Akiva? Que cuando los romanos lo estaban asesinando, matando y haciéndole las torturas que la Gemara cuenta que le estaban haciendo, Rabbi Akiva decía al Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y estaban ahí los discípulos y dijeron: Rabbeinu, Rebbe, ¿cómo podés? Y Rabbi Akiva le dijo: toda la vida estuve esperando cuándo va a llegar el momento de Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodeja, entregar mi vida con amor hacia Hashem. Ahora lo estoy cumpliendo. Toda la vida esperaba ese momento. Eso es lo que dijo Rabbi Akiva. ¿Cuál es el punto? Mesirut Nefesh Mamash. Pero Rabbi Akiva buscaba el Mesirut Nefesh. Buscaba llegar a ese nivel de conexión a Hashem, de apego incondicional, entregar la vida para Hashem. En cambio, dice el Rebbe, en Abraham Avinu no encontramos eso. Abraham Avinu no buscaba Mesirut Nefesh. Abraham Avinu buscaba difundir el nombre de Hashem en el mundo. Vaikra Hashem Beshem Hashem Kel Olam Al Tikre Vaikra Ela Vayakri. Abraham Avinu, toda su ocupación en la vida fue llamar y difundir y hacer llamar el nombre de Hashem Kel Olam, que todo el mundo sepa que existe un Akadosh Baruj Hu y no hay nada fuera de él. Eso fue el tema de Abraham Avinu. Si la gente lo aceptan, si le van a dar vida, si le van a Haz Shalom, van a poner, eso ya no es su tema. Si hace falta Mesirut Nefesh para eso, estoy dispuesto a Mesirut Nefesh. ¿Cuál es la diferencia? Es muy delicado. Ambos tzadikim enormes, pero uno pone la énfasis en su nivel, su perfección, llegar a un nivel de amor, apego a Hashem, Mesirut Nefesh como mi avodah. El otro piensa en el objetivo. ¿Cómo podemos hacer que el nombre de Hashem se difunda en el mundo? Si para eso va a necesitar Ur Kasdim, Mesirut Nefesh, estoy dispuesto, pero no es el punto acá. El punto es difundir el nombre de Hashem.
Esto fue el Rebbe Rayatz, como Abraham Avinu. Si el Rebbe Rayatz hubiese pensado de su madrigal, de su nivel, no tenía que preocuparse para nada. Estoy en la cárcel, ¿qué me importa? Yo hice lo mío, yo hice lo máximo, y Baruch Hashem, llegué hasta ese nivel de sacrificar mi vida para Kadosh Baruch Hu, todo perfecto. Pero no, el Rebbe Rayatz, como Abraham Avinu, no piensa de él, no piensa de sus niveles, piensa en el Dire Betachtoinim, piensa en este mundo, cómo podemos lograr de traer Moshiach, cómo podemos hacer de este mundo una morada para Hashem. Esto es lo que a Rebbe le estaba interesando, y eso fue lo que a él le estaba haciendo toda la inquietud, que estaba desesperado. ¿Cómo va a lograr el objetivo? Todo eso. El Rebbe contó sobre eso una historia maravillosa para entender ese punto. El Rebbe contó que con el padre del Rebbe Rayatz, el Rebbe Rashab, hubo algo parecido. El Rebbe Rashab estaba una vez en Rusia, hace más que 100 años, el gobierno ruso todavía antes del comunismo, el Rusia zarista, como se llamaba, de la época del zar. Había una época donde los rusos querían obligar cambios en educación, cambios en el estado de rabínico, querían meterse en temas del judaísmo. Y había una reunión muy importante de todos los rabanim de Rusia, de todos los tipos, Hasidim, Misnagdim, Ashkenazim, de todas clases, estaban ahí, de todos Yehudim que se juntaron para la situación que hubo en ese momento. Y en esa reunión el gobierno dijo que si ustedes no nos van a dejar hacer lo que queremos hacer, van a hacer pogroms en diferentes pueblitos. Y los rabanim se asustaron, ya no querían hablar, tenían miedo de decir lo que querían decir, hasta que el Rebbe Rashab se levantó y el Rebbe Rashab dijo: nosotros no fuimos al Galut por nuestra voluntad, nosotros no vamos a salir del Galut por nuestra voluntad. Hashem nos puso acá y Él nos va a sacar, y tenemos que reclamar frente a todos los pueblos del mundo. Estaban ahí sentados ministros, gente importante del gobierno ruso, y dijo Rebbe Rashab: nosotros vamos a reclamar a todos los pueblos del mundo que sepan que solo nuestros cuerpos están en el Galut. La Neshama nunca fue el Galut, y en temas de la Neshama nadie nos puede controlar. Y el Rebbe Rashab se desmayó. La gente ahí del gobierno enseguida se enojaron mucho y le dijeron al Rebbe que él tiene que estar en la cárcel. Era cárcel doméstico, como se llama. Lo encerraron unos días, no podía salir de casa por la manera que él habló contra el gobierno. Entonces el Rebbe Rashab estaba en casa. El día siguiente, Reb Chaim Brisker, uno de los grandes rabanim de los Misnagdim, de los Litaim, vino a visitarlo. Lo vino a visitar y vio que el Rebbe está llorando. Le dijo: Rebbe, ¿por qué lloras? Hicimos todo lo posible. De nuestro lado hicimos todo. Y el Rebbe Rashab le dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre un empleado y un patrón de un negocio, un jefe? El empleado entra a la mañana, hace su trabajo, a la noche vuelve a su casa y va a dormir. No le importan las consecuencias. Ganar, perder, eso es el trabajo del patrón. El jefe del negocio, para él, él no puede dormir a la noche, porque para él no es el tema: hice mi trabajo y me voy a dormir y recibo mi sueldo. Él quiere que las cosas funcionen, que el negocio salga para adelante, que haya éxito. Un Yehudí tiene que servir a Hashem en el mundo, no como un empleado. Yo hice lo mío y chao. Tiene que trabajar como alguien que realmente le importa las consecuencias. Y eso es lo que Rebbe dijo sobre Rebbe Rayatz. Por eso Rebbe Rayatz estaba tan quebrado en ese momento, pero cuando pensó en el tema de Ashgaha Pratit y entendió que Akadosh Baruj Hu está en cada detalle, y esos pensamientos de la Torah de Baal Shem Tov le hizo entender que seguramente que también de ese obstáculo de la cárcel, no solamente que se va a perder, en alguna forma de eso va a salir mucho más éxito, mucho más atzloje, la difusión de la Torah y Yiddishkeit en el mundo, como así fue en la realidad. Rebbe Rayatz salió de la cárcel el 12 de Tammuz, y ese día se convirtió en un Yom Tov, y Chag HaGeula.
Enseguida después de eso, Rebbe Rayach salió de Rusia y empezó a difundir Yahadut y Torah en todo el mundo hasta que llegó también a la América, y de ahí viene toda la continuación. El resto es historia, como vemos en estos 90 y pico de años, y es tanto el nitzajón de Torah Hasidut contra el comunismo, hoy en día se ve claramente. Y lo mismo también tenemos que tomar de eso una enseñanza para nosotros, como Hasidim que vivimos en los últimos segundos del Galut, cómo tiene que ser nuestra manera de vida. El Hasid, el Yehudí, no piensa de él, no piensa de sus propios niveles espirituales tampoco. Lo único que nos tiene que importar es cómo podemos hacer que se termine ese Choshech, esa oscuridad del Galut, y que venga la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu, que este mundo se convierta en una dirá para Kodesh Baruch Hu, y cada acción, palabra y pensamiento tiene que estar dirigidos a ese objetivo. Eso, vivir de esa forma, como el ejemplo que el Rebbe Rashab, el Friedrich Rebbe y nuestro Rebbe Nesido Reino nos enseñaron, cómo un Yehudí, un Chosid, no piensa de sus beneficios, de su bienestar, de su tranquilidad o de su nivel espiritual. Yo ya hice lo mío, ¿qué me importan las consecuencias? No, un Josi tiene que vivir pensando cómo podemos lograr a la Shechina acá abajo en el mundo, cómo podemos lograr el objetivo de la última generación del Golus, de hacer de ese mundo una morada para Hashem, y ahí vamos a poder ver con nuestros ojos a nuestro Rebbe, nuestro Rabbeim, y el Yemois HaMoshiach, el Gilui de HaKadosh Baruch Hu, acá abajo en este mundo, que sea una dire betachtoinim, teike fumiyad, mamesh, mamesh, mamesh. Así que tengan todos, Atzloch Rabbe, con todas las preparaciones, aprovechar esos días que estamos entre el 3 de Tammuz y 12 de Tammuz, y que sea ataque con Chayus y Simche, salir del Golus interior a la Geula Shleime.